¿no? Que la inteligencia artificial es una entrada, un modelo y una salida, ¿no? La entrada serían los datos, como comentaba, y bueno, hay un gran divulgador, Andrew Ng, que quizás muchos de vosotros conoceréis, un divulgador de inteligencia artificial, que dice, bueno, pues que la inteligencia artificial es como un cohete que quiere ir al espacio, ¿no? Requiere de un gran motor, que sería el modelo, y de buen y mucho combustible, que serían los datos, ¿no? Si tiene mucho combustible y un mal motor, pues no despegará, y si tiene un buen motor y poco combustible, pues no llegará a órbita, ¿no? Al final el modelo lo que es entrenar a un algoritmo en base a unos datos. Entonces tenemos como entrada los datos, el modelo, y luego la salida pues son los usos o las utilizaciones que se pueden hacer de la inteligencia artificial por recomendaciones, automatización de procesos, creación de nuevos contenidos, como son por ejemplo la IA generativa y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hemos entendido un poco lo que es la inteligencia artificial y el origen, y comentábamos antes que es un conjunto de tecnologías con amplia trayectoria y, ¿no?, una tecnología madura, ¿por qué este boom, ¿no? ¿Por qué está en boca de todos? ¿Por qué lo vemos en las noticias todos los días? Bueno, pues estos son algunos de... Se ve un poco borroso, pero estos son algunos de... Bueno, básicamente lo que comentaba es que a pesar de ser una tecnología de amplia trayectoria que se remonta al 56, como comentaba en esta conferencia, bueno, pues la gran explosión se ha dado en los últimos años, ¿no? Y esto es debido a varios factores, pues la creciente disponibilidad de los datos, como comentábamos, los avances en potencia informática e infraestructura de computación, creciente demanda de automatización y optimización en diversos sectores, ¿no? Como la industria manufacturera, los servicios y demás, creciente uso de la inteligencia artificial orientada al consumidor. Pues bueno, yo creo que muchos de nosotros habremos utilizado el ChatGPT, y bueno, crecientes inversiones, redes de colaboración, alianzas y demás, ¿no? Pues entre empresas tecnológicas, instituciones, centros de investigación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los factores que han hecho que haya habido esa explosión de la inteligencia artificial en estos últimos años. Ahora que entendemos lo que es la IA, sus orígenes y el porqué de este gran boom en los últimos años, bueno, vamos a ir a un concepto un poco más específico, ¿no?, que es la inteligencia artificial aplicada. Bueno, pues en Euskadi tenemos la suerte de tener una red de investigadores potentes, tenemos centros tecnológicos de referencia, tenemos universidades, ¿no?, que tienen grupos de investigación potentes. Por otro lado, también en el tejido empresarial pues tienen un gran peso los sectores de las estrategias de especialización inteligente, ¿no?, como pueden ser la energía, salud o industria manufacturera, ¿no? Al final, la inteligencia artificial aplicada, poniendo un ejemplo, si le preguntamos a un investigador el proceso de fundición del acero, pues no va a tener ni idea, ¿no? Y si preguntamos a un ingeniero especialista de procesos qué es una red neuronal, pues tampoco, ¿no? Al final, la inteligencia artificial aplicada es poner en común esos dos mundos, o sea, es pasar de los desarrollos tecnológicos a soluciones de IA que tengan un impacto real en las necesidades y las problemáticas, ¿no?, que den solución a esas necesidades. Es pasar de la investigación a la aplicación práctica de las soluciones de inteligencia artificial, y cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada, pues es tener un impacto real en las empresas y en la sociedad a través de la competitividad, ¿no?, y la mejora del bienestar ciudadano a través de la tecnología. Bueno, ahora que hemos entendido un poco, hemos contextualizado la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial aplicada, bueno, pues cómo están abordando las empresas o cómo deberían, entendemos nosotros, el reto de la inteligencia artificial aplicada para aumentar esa adopción de la IA en Euskadi. Bueno, pues lo primero es la visión empresarial. Hay que definir bien cuál es la necesidad de negocio, el reto concreto al que queremos dar respuesta a través de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que considerar cuál es el estado de nuestra empresa, qué está haciendo la competencia, y ya cuando tengamos una imagen general, pues podremos decidir en qué ámbito de nuestra empresa queremos aplicar la inteligencia artificial, en un producto, en un proceso, en un servicio. Entonces, lo primero es la visión. Segundo es desmitificar la IA. Se dice muchas veces, o se tiene la creencia, ¿no?, de que la IA es muy costosa. No necesariamente. Lo importante es acotar bien o definir bien, como decía, el reto de negocio que tenemos y empezar por una prueba piloto pequeña y pues si puede ser pues acotada a un entorno pequeño, ¿no?, un caso de uso pequeño, y de ahí pues ir expandiéndolo. La IA solo para grandes empresas pues no es lo que comentábamos, ¿no? Hay que definir bien el reto de negocio particular que se quiere abordar
ya sean empresas grandes o pequeñas, y tener en cuenta que también la inteligencia artificial da pie en muchos casos a nuevas líneas de negocio en empresas pequeñas. Requiere de muchos datos, tampoco es necesariamente verdad, ¿no? Muchas empresas se empeñan en recabar y recabar datos porque creen que en el modelo en el momento de pues, implementar la inteligencia artificial va a funcionar mejor pues, bueno, pues, contar con muchos datos. Pero lo importante es empezar con una pequeña prueba en la que vamos alimentando. Antes hemos visto que un algoritmo, cuando le damos datos, pues va ajustando sus parámetros y mejorando su rendimiento, pues el modelo va a ir aprendiendo de los datos, por pocos que sean, y va a ser mejor, ¿no? Si empezamos a construirlo desde el principio, aunque no sea con todos los datos. Lo importante es que los datos sean de calidad, los datos sean seguros y los datos sean, sobre todo, relevantes para el reto de negocio que queremos enfrentar a través de la inteligencia artificial. Por otra parte, ¿requiere grandes departamentos de IT? Pues no necesariamente. Lo importante es que tengamos una persona que tiene un gran conocimiento del dominio de negocio sobre el que queremos aplicar la inteligencia artificial, y luego otra persona que tenga pues el conocimiento técnico en la aplicación o de tecnologías de inteligencia artificial que se quieren utilizar, ¿no? Entonces, una vez hemos definido la visión y hemos desmitificado la IA, pues también algo que podemos hacer o que debemos hacer, ¿no? como empresa, es observar cuáles son los tipos de aplicación que tiene la inteligencia artificial, es decir, cómo se está implementando la inteligencia artificial en Euskadi, en otros ámbitos, ¿no? Cómo lo hacen otras empresas, porque necesito inspirarme para saber qué tipos de utilizaciones y qué tipos de adopciones de IA se están llevando a cabo, ¿no? Ya he entendido cuál es la necesidad de mi empresa, dónde quiero aplicar la IA, pues quiero ver cómo lo están haciendo otros. Es un ejemplo práctico de esto es el catálogo de casos de uso de inteligencia artificial de Euskadi, ¿no? Desde BAIC hemos caracterizado más de 110 casos de uso de implementación de IA ya en TRLs muy altos, es decir, son soluciones que están ya en implementación en las empresas o en los agentes que nos las han facilitado, ¿no? Este catálogo de casos de uso lo dividimos en, podríamos llamarlas, 5 verticales o 5 tipos de aplicaciones o 5 tipos de casos de uso que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Pues la optimización es para la mejora de procesos y la eficiencia en la gestión de los recursos a través de la IA, ¿no? La predicción, pues es a través de la IA tratar de anticipar resultados en base a datos históricos. Calidad, pues viene generalmente porque necesitamos que a través de la IA un servicio o un producto concreto cumpla con unas reglas o unas normas establecidas, ¿no? Esto pues sería detección de fallos en piezas, por ejemplo, pues sería un ejemplo de eso. De asistencia, pues la inteligencia artificial como apoyo al humano en la elaboración de tareas, pues para mejorar la productividad, ¿no? y la toma de decisiones. Y pues por último, el gran tema, ¿no? de que todo el mundo habla, pues la IA generativa, ¿no? Pues que es el uso de la inteligencia artificial pues para la generación de contenidos, generación de ideas, generación de diseños, utilizar la IA para generar, pues como comentaba, ¿no? Nuevos diseños, ideas, conceptos. Bueno, entonces, hemos hablado de que hay que definir el reto empresarial que queremos enfrentarnos. Tenemos también que inspirarnos de los tipos de casos de uso y de cómo lo hacen otros. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son los habilitadores para la inteligencia artificial, ¿no? Organizativamente, esto trata particularmente de la estructura y de la gobernanza que debe haber en las empresas y del cambio cultural que esto supone, ¿no? Hay muchas empresas que están acostumbradas a trabajar en proyectos con un cronograma cerrado, es decir, empieza hoy y termina en 3 meses, pero la inteligencia artificial o los proyectos de inteligencia artificial no siguen esas reglas establecidas, ¿no? Entonces, requieren de la implementación de unas metodologías ágiles que se conocen, la típica metodología Agile, que seguro que muchos hemos escuchado, pues que lo que hacen es ir revisando el avance de ese producto, de esa solución, con más recurrencia y bueno, minimiza riesgos y evita desviaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio cultural que también hay que tener en cuenta a la hora de, organizativamente. También hay que establecer estructuras que lideren y coordinen los proyectos que tienen que ver con los datos y con la inteligencia artificial, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de una oficina de datos, en el que va a haber un Chief Data Officer y luego va a haber pues, distintas capas, ¿no? Estratégicas, tácticas y de ejecución, que son los que entrarán a picar el dato, ¿no? Como quien dice. Bueno, estos se van a encargar de implementar en toda la organización, para que no haya silos, la estrategia del dato, y van a ser los que van a establecer una gobernanza, es decir, los procedimientos y reglas que se deben seguir a la hora de utilizar el dato.
¿Esto qué va a hacer? Que si cumplimos con estas reglas de gobernanza, a la hora de hacer proyectos de analítica, a la hora de hacer proyectos de inteligencia artificial, el dato que utilizamos sea de calidad, sea un dato único y sea un dato seguro y alineado con las normativas establecidas, ¿no? Y va a hacer pues, que el dato también sea relevante para el proyecto o el ámbito de negocio sobre el que queremos aplicar la inteligencia artificial. En el caso de las personas, pues debemos evaluar dentro de la empresa si tenemos los perfiles necesarios para llevar a cabo esos proyectos de inteligencia artificial. Se asume que se tiene un conocimiento del dominio de negocio porque es pues, el propio sector en el que operará la empresa. Entendemos que la gente que trabaja ahí lo conocerá, pero bueno, habrá que evaluar si conviene formar a las personas que tengo en mi empresa, si tengo a las personas necesarias, en el caso de que no, si tengo que contratar o si tengo que subcontratarlas, ¿no? Es un poco esa evaluación también la que tenemos que hacer. De hecho, la inteligencia artificial y los datos traen consigo nuevos perfiles, ¿no? De data scientist, data engineer, pues bueno, pues en Bike también los hemos caracterizado y vemos un poco las habilidades que tiene cada uno de ellos y en qué ámbitos de negocio operan. Si os interesa, pues está en la página web, meto aquí la cuña un poco, pero pues es así. En el ámbito de la tecnología hay dos variantes, por un lado las herramientas tecnológicas que necesitamos para la recopilación, almacenamiento y tratamiento de los datos, estas son básicas, y luego hay también infraestructura tecnológica, ¿no? En la que se alojan pues todos los tratamientos que hagamos de los datos, ¿no? Y que nos dan también esa capacidad de computación. Y el ecosistema es otro habilitador imprescindible, es decir, ninguna empresa implanta IA sin apoyarse en el ecosistema. Siempre va a haber una necesidad de formación, una necesidad de investigación, una necesidad de subcontratación que va a tener que ser apoyada por otra gente del ecosistema, ¿no? Entonces, crear ecosistema es muy importante. También pues parte de un poco del ámbito de Bike pues consiste en eso, ¿no? En juntar a diversos actores de distinta tipología, pues porque todos son relevantes de alguna forma o cumplen una función en lo que entendemos como el ecosistema de la IA. Bueno, y ya recapitulando un poco, pues cómo abordar el reto de la inteligencia artificial secuencialmente, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Definir el business, o sea, esto es cómo pasamos del business case, que se conoce como el reto de negocio al que queremos enfrentarnos, al use case, que es la aplicación de la inteligencia artificial para solucionar ese reto, ¿no? Pues del business case al use case. Definimos cuál es el problema específico que queremos resolver, como hemos visto, cuáles son en el segundo paso, pues definimos los objetivos y deberemos establecer unas métricas de negocio o unos KPIs para ver en el momento en el que la solución ya esté implantada si está siendo un éxito, si está siendo un fracaso, poder monitorizar y poder hacer un seguimiento, ¿no? Y poder evaluar si la IA nos está siendo útil, porque igual quizás no es hacería por hacería. Bueno, tendremos que ver si tenemos los datos necesarios para alimentar esos algoritmos y esos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Tendremos que saber si los tenemos, qué datos tenemos, si no los tenemos, de dónde podemos obtenerlos, y tendremos que saber también si los que tenemos son válidos para el reto de negocio al que queremos enfrentarnos, ¿no? con la inteligencia artificial. Aquí viene un poco este perfil también que ha surgido con la IA, que es el de Data Translator, pues que es un perfil que tiene conocimiento del ámbito de negocio y también tiene algo de conocimiento técnico, ¿no? Entonces nos va a decir si los datos que queremos utilizar son válidos. Al hilo del Data Translator, que eso sería parte del punto 4 ya, ¿no? Pues el talento, lo que comentábamos antes, tenemos que evaluar si tenemos a las personas o los perfiles necesarios dentro de nuestra empresa y en su caso, pues si tenemos que contratarlos o subcontratarlos o formarlos a los que ya tenemos, ¿no? Y por último, bueno, pues tendremos que ver qué tipo de inteligencia artificial queremos aplicar, porque hay, como ya hemos visto, hay muchas aplicaciones y hay muchas subtecnologías dentro de la inteligencia artificial. Pues si queremos hacer series temporales, pues igual nos sirve con Machine Learning o Deep Learning, pero igual si queremos detectar fallos en piezas, pues tenemos que irnos a algo tipo realidad virtual, ¿no? Entonces, no todas las IAs o no todas las tecnologías de IA nos van a valer para el reto de negocio particular al que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el resumen de cómo entendemos que deben abordarse pues, el reto de la implantación de la inteligencia artificial por parte sobre todo del tejido empresarial, ¿no? Y ya una vez pues hemos hablado de la IA y pues, cuáles creemos que son los pasos para su implantación, pues ahora me quiero centrar un poco en cuál es nuestro entendimiento del ecosistema de la IA en Euskadi y cuál es la situación de la IA en Euskadi, ¿no?
Voy a empezar por intentar caracterizar cuáles son los que creemos que son los actores que forman parte del ecosistema de la IA en Euskadi. Por un lado, entidades formadoras, ¿no?, fundamentales para capacitar el talento de inteligencia artificial y la creación de todos estos perfiles de IA y todas las habilidades, todas las áreas de conocimiento necesarias, ¿no? Científico-tecnológicos, pues aquí estaría toda la investigación y desarrollo, toda la innovación. Generalmente encima son agentes que suelen estar cerca de la industria y suelen estar cerca de entidades públicas y otro tipo de agentes para asegurarse, ¿no?, que los desarrollos en los que están trabajando pues realmente cubren una necesidad o se enfrentan a un reto, ¿no?, una demanda que viene de la sociedad o de las empresas. Agentes de emprendimiento no dejan de ser otra herramienta para trasladar las innovaciones tecnológicas al mercado. Entonces, aquellos agentes que las apoyan con financiación, con espacios, con formación, con asesoramiento, pues también son relevantes en el ecosistema, ¿no? Organismos intermedios pues serían, por ejemplo, agentes de intermediación entre oferta y demanda y serían, por ejemplo, también los clústeres sectoriales. Son agentes pues que crean red y bueno, pues buscan también que los distintos sectores o las distintas áreas o agrupaciones temáticas pues tengan acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? También comparten conocimiento y demás. Luego están, por supuesto, yo creo las principales en las que piensa todo el mundo cuando piensa en el ecosistema estoy hablando alto, luego bajo, perdonadme. Cuando piensa en el ecosistema de la IA, que bueno, pues son las empresas proveedoras de IA, pues son aquellas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial y las distribuyen y las comercializan, ¿no? Y luego estarían pues las empresas usuarias, ¿no?, obviamente, pues que utilizan esa inteligencia artificial para aplicarla para la mejora de sus servicios, de sus productos o de sus procesos, ¿no? Luego están los habilitadores de IA, que son también muy importantes, y aquí entrarían, por ejemplo, todos los proveedores de infraestructura, centros de procesamientos de datos que pues, facilitan toda la capacidad de computación y procesamiento. Y aquí también, por ejemplo, el apoyo legal, ¿no? Pues, que den que ayuden a orientar a las distintas empresas o a los distintos agentes en cómo ajustarse ahora, perdonad, al nuevo reglamento de la inteligencia artificial, por ejemplo, y a los que ya existían de antes, ¿no?, el Reglamento General de Protección de Datos y demás. Y bueno, y por último las entidades públicas, ¿no? Aquí entraría Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, entidades locales, agencias de desarrollo, ¿no? Pues son también muy importantes a través de planes y estrategias territoriales, también dan pues, financiación específica para todo el tema de formación, todo el tema de investigación, todo el tema pues, de programas de apoyo para la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, entendido un poco cuáles son los actores, aquí vemos cuál sería lo que entendemos por la cadena de valor de la inteligencia artificial en Euskadi. El tablero de juego sería lo que vemos en el centro, ¿no? De forma secuencial, pues en primer lugar tendríamos la infraestructura y la computación pues necesario, ¿no? Te da la capacidad de procesamiento para poder entrenar y desplegar los modelos de inteligencia artificial. El dato, ya lo hemos dicho, la materia prima fundamental para nutrir los modelos de inteligencia artificial tiene que ser de calidad, tiene que ser relevante, tiene que ser suficiente, ¿no? El desarrollo de modelos no es más que la creación, el entrenamiento y pues el refinamiento de los modelos de inteligencia artificial y en último lugar, pues una vez se han desarrollado esos modelos de inteligencia artificial que convierten el dato en soluciones prácticas de inteligencia artificial, pues llega la fase de despliegue y aplicación, ¿no? Es la implementación de la IA, pues como vemos en diversos sectores y en la propia administración pública, que la diferencia entre, por ejemplo, antes que veíamos cuáles son los actores y esto es que, por ejemplo, aquí la administración pública juega un papel en casi todas las partes de la cadena de valor, porque bueno, provee de robustez ética y legalidad a través de reglamentos como el de la inteligencia artificial, el AI Act. Es también un gran usuario de inteligencia artificial porque aplica la inteligencia artificial para mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía y bueno, los demás los vamos a comentar ahora, ¿no? Si esto es el tablero de juego, como comentábamos, las 4 fases de la inteligencia artificial, ¿no? Igual de importante son la robustez, la ética y la legalidad. Estos son los que establecen
un poco las bases y las normas, las reglas del juego sobre las que tienen que operar todos los agentes del ecosistema de la inteligencia artificial. Es decir, todos los agentes van a tener que cumplir con los 3 pilares de robustez, ética y legalidad y con los 7 requisitos para una IA confiable, ¿no? Luego, bueno, pues estarían más habilitadores, como hemos comentado antes, el I+D del talento, la financiación ya sea pública o privada. Servicios, ya comentábamos, pues consultoras tecnológicas, agentes que den apoyo o servicios legales de propiedad intelectual, de ajuste con la normativa vigente y tecnologías habilitadoras. Es otro importante porque esto es la potencia que adquiere la inteligencia artificial cuando se junta con otras tecnologías o a través de los habilitadores que le dan otras tecnologías. Por ejemplo, la conectividad a través del 5G, la capacidad de computación que ofrece también la cuántica, la seguridad de los datos que ofrece la ciberseguridad. Entonces, la IA tiene que apoyarse en otras tecnologías para aumentar al máximo sus capacidades, ¿no? Y el alineamiento institucional, pues bueno, esto viene a representar que todas las eslabones de la cadena de valor estén alineadas con los requerimientos que vienen desde la ciudadanía o que aseguren que estos se hagan en beneficio de la ciudadanía, ¿no?, representada en las instituciones. Vale, pues hemos entendido cuáles son los actores del ecosistema de la IA y hemos entendido, espero, un poco también lo que es la cadena de valor o cómo la entendemos nosotros, ¿no? Entonces, ahora vamos un poco a cómo está Euskadi en inteligencia artificial. Pues bueno, esto lo hemos hecho en 2 partes, ¿no? O sea, hemos llevado 2 líneas de trabajo a cabo de forma paralela. Por un lado, hemos hecho un mapeo de agentes, es decir, cuáles son los agentes pues de las distintas tipologías de agentes que comentábamos antes. Pues bueno, pues los hemos mapeado y los hemos caracterizado, ¿no? Y les hemos lanzado preguntas relativas a la inteligencia artificial y hemos recogido la información que nos han dado, ¿no? Esto por una parte. Entonces, bueno, pues el mapa, la imagen del mapa que hemos construido de estos agentes, pues es la que veis, ¿no? Por otra parte, hemos interactuado, nos hemos juntado con distintos actores o agentes del ecosistema, tractores, que también pues nos han facilitado de aquellos datos generales que tienen, pues aquellos del ámbito concreto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hemos pensado que si queremos dar una imagen representativa, una imagen fiel de cuál es la situación de la inteligencia artificial en el territorio hoy en día, tenemos que tener en cuenta estas 7 dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el nivel de adopción de la inteligencia artificial en Euskadi? ¿Cuál es el impacto económico que genera? ¿Cómo está en términos de empleo? ¿Cómo está en términos de emprendimiento? Y más de formación e infraestructura, ¿no? Creemos que esos pues dan una imagen general y pueden representar bien lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico de la IA en un territorio, ¿no? Entonces vamos a los datos, si os parece, tampoco quiero aburriros, pero vamos a pasar un poco por dimensión a dimensión. En el nivel de adopción de la IA, pues destacaría que en este momento un 12,2% de las empresas afirman utilizar hoy en día sistemas de inteligencia artificial. Estamos hablando de empresas de más de 10 empleados. Y bueno, observamos también que la administración pública está un poco más avanzada en el ámbito de la adopción de este tipo de tecnologías, ¿no? Pues existen programas de compra pública de innovación y demás. Bueno, la Ardach es otro programa, ¿no?, para la modernización de la administración pública a través de las tecnologías. Bueno, pues se ve que, por lo que sea, quizás por lo que os comentaba también, pues que la administración pues está algo más avanzada que el conjunto del tejido empresarial en términos de adopción de inteligencia artificial, ¿no? Luego, casos de uso de IA listados, es decir, implementaciones efectivas en TRLs altos de IA que ya están en ejecución en el territorio, pues hemos identificado y caracterizado más de 400, ¿no? Lo que habla de que se está llevando a cabo una documentación y una caracterización de los usos que se hacen de la IA, pues bastante importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa de inteligencia artificial aplicada de SPRI, que de hecho pues, recientemente han sacado una nueva convocatoria y pues conviene también mencionarlo, que han ampliado el enfoque tecnológico y también la dotación presupuestaria.
el catálogo de buenas prácticas de innovación de Innovask y, como os comentaba antes, pues el catálogo de casos de uso de Bike, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una imagen bastante amplia y diversa de cómo se está aplicando la IA en Euskadi, ¿no? En diversos sectores y diversas tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, siguiendo un poco con la adopción, vemos que en base a las respuestas que obtuvimos, hay que tener en cuenta que estos datos son de 2023, pues que la subtecnología de IA más utilizada por las empresas es el Robot Process Automation, seguida de Machine Learning y Deep Learning. Y bueno, vemos la IA generativa bastante rezagada, pero bueno, yo creo que con los últimos acontecimientos y en el diagnóstico de la IA en Euskadi, en el que estamos trabajando ahora para los datos de 2024, pues bueno, la IA generativa tendrá un ratio de utilización bastante mayor, ¿no? Bueno, en cuanto a los principales sectores de actividad que aplican la IA, quizás no se vea porque está muy pequeño, pero los tres que destacan ampliamente son actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicación, industria manufacturera, ¿no? Estos tres sectores son, congregan más del 70% de las implementaciones de inteligencia artificial en el territorio. Es decir, está bien, pero también se observa una falta, una necesidad de diversificación de dónde estamos implementando la inteligencia artificial, ¿no? Sectores como la educación, la sanidad y demás, pues quedan algo más rezagados, ¿no? También, bueno, tiene que ver un poco con la propia naturaleza de nuestro ecosistema, ¿no? Que es bastante centrado en la innovación y bastante centrado en la industria, ¿no? Y eso, pues, obviamente hace que estos datos sean los que vemos, ¿no? También en la distribución de empresas por tipología, ¿no? La barra azul, porque yo creo que se ve muy pequeño, serían las empresas usuarias de IA y la barra azul más clarita serían las empresas proveedoras de IA, ¿no? Y estas son las pymes, grandes empresas startups, pymes y grandes empresas, ¿no? Pues bueno, por la propia naturaleza de nuestro tejido empresarial, la mayoría de las usuarias y la mayoría de las proveedoras son pymes, ¿no? Pero bueno, observamos que también las startups están adoptando la IA de forma bastante significativa, que también, pues bueno, tiene que ver un poco con la propia naturaleza innovadora que suelen tener este tipo de modelos de negocio, ¿no? Bueno, seguimos un poco con el impacto económico. Lo que nos trasladan las empresas es que pues su facturación incrementa de media un 8,87% a través de la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Lo cual es, pues, significativo. En el caso de las startups, porcentualmente es mucho mayor, alcanza un 13%, y en el caso de las grandes empresas, pues porcentualmente alcanza un 5%. Lo que pasa que en términos absolutos, pues las grandes empresas casi incrementan su facturación en 130 millones de euros a través de la incorporación de inteligencia artificial, y las startups pues en 7.000 aproximadamente. Estos son medias, que luego siempre hay pues casos particulares, ¿no? Bueno, y la facturación por la comercialización de soluciones de IA de las empresas proveedoras alcanza los 105 millones de euros, ¿no? No es la facturación total de estas empresas, pero es la facturación en particular en IA, es decir, en los desarrollos y en las soluciones de IA que ponen en el mercado, ¿no? Bueno, en personal dedicado a la IA, pues vemos que existen más de 7.500 profesionales actualmente en Euskadi que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial, pues ya sea en empresas o en grupos de investigación, ¿no? En términos absolutos, vemos que las grandes empresas son las que más trabajadores tienen en IA, seguidas de las pymes y las startups, ¿no? Y las grandes empresas pues tienen de media 30 personas empleadas que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial. En el ámbito del emprendimiento pues encontramos 26 startups proveedoras de inteligencia artificial, que pueden parecer pocas, pero cuando hablamos de proveedoras nos referimos a empresas que desarrollan soluciones y las distribuyen y las comercializan. Es decir, una empresa que integra la inteligencia artificial en su producto o servicio, nosotros la consideraríamos usuarias. A pesar de que hagan uso de la inteligencia artificial, no venden como tal los desarrollos y las soluciones de IA. No sé si me explico. Entonces, bueno, también más de 100 startups, ¿no?, que declaran hacer uso ya de sistemas de inteligencia artificial. En el ámbito de la investigación, pues observamos que hay
95 grupos de investigación dedicados a la IA o a la aplicación tecnológica de la inteligencia artificial. Aproximadamente 1.200 personas trabajan en estos grupos de investigación de IA. Y bueno, pues hay margen de mejora en comparación con otros territorios en lo que viene siendo el número de publicaciones o artículos científicos sobre inteligencia artificial, ¿no? Ya sea en revistas de I+D o en revistas de I+D específicas o especializadas en IA, ¿no? Porque encima estos datos, se me ha olvidado comentarlo, los que tienen asterisco no se corresponden únicamente al año, a 2023, sino que son el acumulado hasta ese año. O sea, todos los datos corresponden a 2023, pero en los casos del asterisco pues es el acumulado hasta. Bueno, en el ámbito formativo existe un amplio abanico de oferta formativa en inteligencia artificial por parte de entidades de Euskadi, ¿no? Hemos observado que existen 35 productos formativos de formación reglada que habilitan o capacitan en inteligencia artificial y vemos que el número de egresados en esos programas anualmente es de 900, ¿no? Ampliamente insuficiente para las demandas que está requiriendo el mercado hoy en día, ¿no? Existe un estudio de la oferta formativa en Euskadi que publicamos el año pasado, pues que bueno, lo que estima es que esta cifra de 900 egresados crecerá en un 20% en los próximos años, pero eso no es suficiente para... no sé, ¿un poco de agua tenéis? No. Perdón, tranqui, aguanto, tiro. Vale, entonces eso, no cumple con las necesidades que demanda hoy en día el mercado, ¿no? Por otra parte también vemos que la oferta reglada es muy generalista, es decir, habilita en conocimientos generales de álgebra, estadística, matemáticas para la creación de modelos, pero le falta ese conocimiento de aplicación específica o aplicación sectorial de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso también pensamos que puede ir cubriéndolo la formación no reglada porque es mucho más dinámica, ¿no? Y se adapta al entorno con mayor rapidez. Bueno, y en el ámbito de la infraestructura pues vemos que existen 8 centros de procesamientos de datos públicos o semipúblicos y existen más de 13 entidades privadas pues, que ofrecen servicios de CPD, ¿no? Para el alojamiento de las infraestructuras de las empresas para darles capacidad de computación y demás, ¿no? Y existe también un número relevante de HPCs, que son las computadoras de alto rendimiento, ¿no? Pues que contamos con 6 en Euskadi. Se está haciendo también una gran apuesta por la cuántica. Recientemente en la Diputación de Vizcaya pues, hizo un evento con super mega rollazo para pues, anunciar un poco cuál es su apuesta en el tema de la cuántica, ¿no? Y ya pues el Bascu, que también es Basquantum, ¿no? Una iniciativa promovida por el gobierno vasco y diputaciones que está haciendo una gran apuesta por la tecnología cuántica y pues espera un centro de computación cuántica de IBM aquí en Euskadi para 2025, ¿no? Entonces, bueno, también estamos dando pasos en ese sentido. Pues eso es un poco lo que observamos de la situación de la inteligencia artificial en las distintas dimensiones. El 10 de octubre, de hecho, pues publicaremos un diagnóstico de la situación de la IA pues, que da mucho mayor detalle que el que he podido aportar yo y aporta conclusiones y yo creo que es interesante, si os interesa, pues estad atentos porque estará por ahí. Vale, ya por último quería hablar un poco del Basque Artificial Intelligence Center, ¿no? O sea, cuál es nuestro rol, qué hacemos, ¿no? Para impulsar el ecosistema, ¿no? Bueno, es una asociación público-privada, ¿no? Que nace en 2021 de la mano de 16 grupos promotores, ¿no? Entre ellos pues existen entidades públicas, como podéis observar, existen empresas proveedoras de IA, empresas usuarias y también centros tecnológicos, ¿no? Con el paso del tiempo pues se han ido uniendo otras entidades de diversa naturaleza, por ejemplo, pues todas las entidades, bueno, las entidades formativas más relevantes, ¿no? Del territorio, como son pues las 4 universidades principales. Se incluye Tecnun de la Universidad de Navarra, porque tiene un campus de ingeniería en Donosti, ¿no?
y bueno, más empresas proveedoras como Big Data Solutions y más empresas usuarias y muchos centros tecnológicos que son parte del Basque Research Technology Alliance, ¿no? Bueno, también tenemos una figura de bikers que explicaré después, pero es otro tipo que también tienen colaboración con nosotros, pero son entidades igual de otro tipo, que tienen una madurez pues más limitada, ¿no? que las socias, que son, pues, están ya consolidadas, ¿no? en ese ámbito. Entidades colaboradoras y bueno, acuerdos con otras organizaciones. Esto es un poco la observación de forma visual de cuál ha sido muchas gracias, la evolución de Bike en los últimos años. Pues en la actualidad tenemos 56 socios y hemos lanzado también recientemente lo que sería el plan estratégico para los próximos años, ¿no? Que se estructura en diagnóstico de la situación de IA en Euskadi, formulación estratégica y plan de acción, ¿no? Al final el plan estratégico tiene como base el diagnóstico que os comentaba, en el que hemos observado cómo estamos y de ahí pues hemos formulado, ¿no? Una hoja estratégica, o sea, una hoja de ruta que creemos que es la mejor, concuerda con las necesidades del territorio, ¿no? Observando pues, los datos de base. Pues la tipología de socios que tenemos son principalmente empresas usuarias, luego proveedoras, ¿no? Entidades públicas también, centros científico-tecnológicos y entidades de formación, ¿no? La misión, ¿cuál es? Pues la de aumentar la competitividad vasca, acelerando el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial pues de un modo ético, colaborativo y soberano, ¿no? Al mismo tiempo se busca, pues en esas fortalezas que tenga Euskadi, posicionarla como referente internacional en la aplicación de la IA para impulsar la innovación y la competitividad industrial y territorial, ¿no? Y los valores pues tienen que ver con lo que comentábamos antes de robustez ética y legalidad, ¿no? A guiar y acompañar a las entidades para que en el desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial sigan y cumplan con estos principios, ¿no? Bueno, trabajamos en 5 ejes estratégicos. Por un lado está el observatorio, que es donde se encuadraría un poco lo que os comentaba hoy, pues es la observación de las tendencias, de los agentes y de la situación de la IA, pero no solo lo hacemos en el ámbito regional o en el territorio, sino también ahora que tenemos un diagnóstico estamos ya comparándonos con regiones pues las más punteras en el ámbito de la IA, pues para observar mejores prácticas e implementarlas aquí y en aquellos ámbitos en los que lideremos, pues visibilizar las fortalezas de Euskadi, ¿no? En distintos foros. Talento y capacidades, pues tiene un poco que ver con promoción, desarrollo y fidelización, atracción de talento, capacitación. Estrategia del dato serían un poco en 2 ámbitos. Por un lado, empresas que tienen un dato y no tienen una estrategia definida, pues guías y demás para que implementen una estrategia del dato. Y luego aquellas que están ya consolidadas en el uso del dato, pues espacios de datos comunes o ir hacia esa economía del dato, ¿no? Y aplicada pues a ideación, experimentación y aceleración de retos de IA y posicionamiento, pues tema de networking, divulgación y demás, ¿no? Entonces, en el tema del valor, pues tenemos distintas prestaciones, órganos de decisión, espacios de aplicación, eventos, recursos, acompañamiento y posicionamiento. Ofrecemos estas prestaciones, por un lado, para distintos targets, por un lado, para la sensibilización para el conjunto del ecosistema, para el público general. Luego la inversión sería, en el caso de los bikers, pues que son esta figura de empresas que igual tienen una madurez en IA algo menor o una capacidad de tracción menor, pero bueno, están dando esos primeros pasos en IA y pues les acompañamos de una forma customizada, ¿no? Para la naturaleza de agente en relación con la IA. Y ya estarían pues las entidades socias, pues que son aquellas que están consolidadas ya en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante estar al día de las últimas tendencias. Tenemos una newsletter general, tenemos en un Monday Reading, ¿no? En el que hacemos publicaciones de temáticas concretas de IA que tienen pues 3.000 suscriptores en LinkedIn y resulta bastante interesante. La Steam Bike es una newsletter interna para entidades socias, pues en las que les contamos lo que vamos a hacer, son las iniciativas que vamos a llevar a cabo y un poco pues qué novedades ha habido en el ecosistema. Distintos eventos de divulgación, que son el BikeCon y el Bike Coffee. Y luego tenemos también recursos, ¿no? El catálogo de casos de uso que comentaba antes,
luego guías para aplicar la inteligencia artificial en la industria, que es un poco lo que contaba antes de cómo abordar el reto de la inteligencia artificial aplicada, pero con mucho más nivel de detalle y pues mejor explicado seguramente. Pues distintos estudios, ¿no?, de diagnóstico, de estudio de oferta formativa, y bueno, pues estamos trabajando en guías para ayudar a las empresas a implantar la estrategia del dato, guías para que entiendan y sepan cómo alinearse con el nuevo reglamento de inteligencia artificial. Vamos a sacar también una plataforma interactiva de la oferta formativa disponible en el territorio, ¿no?, para que pues en un único punto tengan acceso las personas a lo que es el conjunto de la oferta formativa disponible y bueno, pues ver un poco cómo capacita cada una de ellas en los distintos perfiles para que pues sepan cuáles les pueden ir mejor en base a sus necesidades, ¿no? Bueno, ya estoy terminando. Para aumentar la madurez en IA y pues la implementación de inteligencia artificial tenemos distintos espacios de aplicación, como son el Datathon, por ejemplo, que es un evento de 3 días en el que 5 empresas usuarias proponen retos de negocio y 5 proveedores se juntan y hacen un 1-1. Entonces la empresa usuaria y la proveedora trabajan conjuntamente para dar solución a ese reto, y en el último día se presentan los 5 retos y cómo han sido resueltos a través de las empresas proveedoras, ¿no?, a través de la inteligencia artificial, y pues una de las parejas gana, ¿no? En el Datathon de este año, pues por ejemplo, Faes Pharma fue la empresa usuaria y Datua fue la proveedora que ganan el Datathon, ¿no?, en base a pues el criterio de un jurado experto. Sesiones de IA aplicadas son, hoy por ejemplo estamos manteniendo una con mis compañeros están en ello, con el BAS Health Cluster, pues son normalmente sesiones con clústeres sectoriales en el que pues distintas empresas del sector pues ponen un poco de manifiesto cómo han aplicado la inteligencia artificial en sus procesos, servicios y productos, ¿no?, y inspiran a otras empresas del mismo sector pues a dar el paso, ¿no?, y animarse y un poco a especializarse, ¿no? Y ya por último, pues bueno, tenemos también eventos como el Apply, que fue el Congreso de la Inteligencia Artificial Aplicada, pues que es el evento en el que se juntan estos distintos actores que comentaba antes del ecosistema, y sirve, bueno, pues para hacer red, enterarse de las últimas tendencias en inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hacemos desde Bike y bueno, pues únicamente agradecer la atención y espero que haya resultado interesante y ya con esto finalizo que me extendí un poco demasiado. Nada, gracias.